Está en el estudio de Radio La Clave el doctor Marcelo Mendoza, investigador principal del CENIA. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas. Y gracias a ti por acompañarnos. Trini se va a quedar en el estudio también porque ella es estudiante de doctorado y le encanta su tema de inteligencia artificial, así que entre todos vamos a conversar un poco este tema y otros que tengan que ver con esto de la propaganda política en redes sociales, ¿no es cierto? Y cuál es el rol de la inteligencia artificial en la detección y análisis en tiempos electorales. Ya pasaron las elecciones en Estados Unidos, pasaron partes de las elecciones en Chile, pero estamos en plena balotaje, ¿no es cierto?, especialmente de varios lugares donde no se decidió quién iba a ser el gobernador o la gobernadora regional. Este domingo, ¿verdad? Este domingo en Santiago están los Orrego compitiendo ahí, con una competencia que ha sido muy entretenida en términos para los medios, por lo menos. Entonces, pongamos esto, bueno, el próximo año vienen ya las elecciones presidenciales, por lo tanto, siempre hay elecciones, Siempre hay elecciones en Vivimos Chile. Vivimos en elecciones. Constante. Entonces, voy a hacer una pregunta primero general, Marcelo, y lo invito a que ustedes comenten y hagan preguntas durante este rato. Primero, ¿cuál es la influencia que tienen? O sea, sabemos que las redes sociales tienen influencia en la política o en la cierta decisión del voto, y lo empezamos a ver súper fuerte con la primera elección de Trump en Estados Unidos, de hecho. Pero ¿cómo ahora la inteligencia artificial es el ingrediente que se involucra en esas redes sociales para influir en lo que es la política y todas las campañas electorales? Claro, originalmente las campañas contrataban personas que apoyaban desde los comandos la presencia en redes sociales a través de una estrategia de marketing digital, básicamente, y dada que las redes sociales pueden ser microsegmentadas de manera muy eficiente, ciertos contenidos pueden ser dirigidos a ciertas personas en los cuales uno sabe más o menos cuál va a ser la recepción que tiene esa información. Eso ha cambiado ahora porque ya no necesitas contratar personas para poder hacer esa campaña de marketing digital, sino que lo puedes hacer a través de algoritmos. Y esos algoritmos ahora son más eficientes que antes, porque puedes condicionar la generación de texto en base a los perfiles que están las personas objetivo en las redes sociales, y entonces direccionar un mensaje que le haga mucho sentido a esa persona utilizando inteligencia artificial generativa. Es tan flexible la inteligencia artificial generativa que uno puede pedirle a un ChatGPT, por ejemplo, que escriba simulando el texto que generaría una persona con ciertas capacidades muy específicas, rango etario, nivel educacional, género, orientación política, etc. Y entonces nos va a parecer de que es algo que está escrito por un humano que además está probablemente en sintonía con mi propio perfil, y va a ser muy fácil que nosotros podamos creer que ese texto realmente fue escrito por un humano. La facilidad que tiene además, como es generación de texto algorítmico, de poder generar en cantidad masiva enormes volúmenes de texto, y todos estos volúmenes de texto direccionados especialmente a cada uno de los usuarios, lo hace una herramienta y un arma en realidad extremadamente poderosa y peligrosa en tiempos de campaña política. Ya, en ese contexto, ¿qué pasó en Estados Unidos? Había gente que decía, oye, me acuerdo en un momento, se hablaba incluso que OpenAI estaba frenando nuevos lanzamientos hasta que ocurrieran las elecciones presidenciales porque entendían que podía cambiar un poco las reglas del juego. ¿Se vio eso? ¿Generó algún impacto? Sabemos que Donald Trump, que fue electo presidente, es mucho más cercano que Kamala Harris a inteligencia artificial. Lo vimos ahora con la elección de Elon Musk como parte de su gabinete. Entonces, ¿crees tú que se vieron, tuvo beneficios en inteligencia artificial en esta misma elección en particular, Donald Trump? OpenAI no detuvo ningún tipo de avance, todo lo contrario. Los avances en realidad en los últimos meses se han acelerado. Nosotros hemos hecho experimentos en CENIA y hemos mostrado básicamente de que un humano sin entrenamiento es incapaz de detectar la diferencia entre un texto sintético generado por inteligencia artificial y un texto humano. Y en realidad las nuevas versiones de GPT lo que han ido haciendo, y también de la competencia, puede ser Claude, etcétera, lo que han ido haciendo es cada vez imitar de mejor manera el texto humano. Pero
Volvamos a la pregunta. ¿Tuvo Donald Trump beneficios, crees, no beneficios tangibles, pero crees que ocupó mejor esta herramienta y eso le ayudó? Eso es difícil de medir porque necesitas un estudio que haga una correlación entre el voto realmente y la influencia que tiene la red social. Y en realidad estudios de ese tipo son muy difíciles. Son estudios de causalidad en votación. Lo que sí se puede medir es el uso de la tecnología en la campaña. El efecto que eso tiene en la votación no lo podemos conocer. Sin duda que son tecnologías que tienen una influencia muy importante. Quiero mencionar también que, aparte de inteligencia artificial, que hay algo que se mencionó en el bloque anterior, la inteligencia artificial no funciona sola, funciona con datos. Y hay una carrera por los datos. Y Twitter, que ahora es X, digamos, cerró el acceso a datos para investigación. Ah, mira. Eso lo hizo Elon Musk. Yeah. Entonces, ahí sí hay un cambio que tiene que ver con este cambio de timón, digámoslo, en Twitter. Y eso implica de que muchas de las iniciativas de transparencia detrás de Twitter ahora ya no están funcionando. Y son datos cerrados en los cuales tú podrías acceder, pero adquiriendo una licencia comercial de uso de esos datos, que básicamente dejan a toda la comunidad de investigación fuera de carrera. Y entra Meta. Entonces Meta, con todas sus distintas redes, Threads, Facebook, Instagram, WhatsApp, ahora está promocionando acceso a datos para investigación de este tipo de manera mucho más abierta a través de un consorcio internacional de universidades. Y en el fondo lo que viene haciendo esto es llenar el espacio que dejó Twitter. Toda la investigación que se ha hecho en campañas políticas en los últimos 15 años ha sido en base a datos de Twitter. Como Twitter ahora cierra y cambia de timón, tiene un giro de timón importante ahí, ese espacio viene a ser llenado por estos otros convenios de acceso a datos para que permitan investigación. Esto es importante porque quiere decir que un estudio que nosotros hicimos para la situación de Twitter en Chile en el año 2021, que se llama el Estudio Nacional de Desinformación, lo pueden ver en desinformación.cl, hoy en día no es reproducible. No podemos volver a medir. Claro. Y básicamente con esa red hoy en día estamos a ciegas. Pero lo que sí podemos hacer es ver qué es lo que ocurre con estas otras redes y eventualmente intentar rehacer toda la investigación que se ha hecho en términos de la influencia que tiene esto sobre la gente, pero utilizando estas otras redes que ahora están más abiertas. Oye, ese tema que comentaban de la carrera de datos es sumamente interesante porque, claro, ahora, como decías tú, esta inteligencia artificial que se construye con los datos de las personas se enriquece cada vez más con diferencias culturales y con interacciones como más diversas, pero también pasa esto de que no puedes entregarle toda tu data privada a una entidad que no sabemos cómo controla las datas. Entonces, en todo un temazo, pero también con esto de lo que pasó de Twitter se genera un tema de que es que si la inteligencia artificial ahora ya no tiene acceso a la data de la gente, o no a la data personal de la gente, pero a lo que la gente está diciendo, entonces lo único ahora con lo que se controla es la data que ¿quién controla? ¿Quién da esa data? ¿Quién da esos lineamientos? O sea, al final también este tema, como volviendo a lo político de la desinformación y de la manipulación política que puede haber, se vuelve aún más peligrosa, encuentro yo, cuando no tenemos este input de la gente y de lo que la gente está diciendo. Entonces, si cerramos esta puerta a que tengan acceso a, insisto, no data obviamente privada, sino que a lo que la gente está diciendo y lo que la gente piensa, se monopoliza un poco el acceso a data y quién controla esa data y quién controla la información. Oye, y yo creo que el tema del acceso a la data es súper importante porque me imagino que cuando, no sé, es una pregunta, puede ser otra pregunta, pero un comentario sobre eso, me imagino que cuando las redes sociales sacan información mía para alimentar una inteligencia artificial, es con un consentimiento anterior que yo lo haya hecho en las condiciones de uso que la de las leyes, ¿no es cierto? Pero que uno acepta nomás. O eso es solamente la información personal y todo lo que es la data como más general, eso no necesariamente está protegida por una ley de datos personales o por este tipo de acuerdo, digamos, ¿eh? La normativa más madura a nivel mundial en el sentido de protección de datos está en la Unión Europea, con el GDPR,
que tienen una aplicación gradual y en la cual eso ya ha llevado a ciertas restricciones en cuanto al uso de datos personales por parte de las redes sociales para entrenar inteligencia artificial. Nosotros estamos más atrasados en eso. De hecho, recién hay un proyecto ahora este año de inteligencia artificial. La ley de protección de datos. Disculpa, nosotros te refieres Chile, ¿cierto? Chile, sí. Estamos bastante más atrás y por lo tanto, en general en el área latinoamericana, la normativa en torno a protección de datos personales y también a una normativa de inteligencia artificial está mucho más atrás. Eso significa que nosotros somos mucho más vulnerables en términos de los datos que se pueden utilizar. Cuando no tienes regulaciones que son parejas, lo que hacen las grandes compañías es que van a los sectores que están más desregulados para poder explotar esas ventajas. Y nosotros en este momento estamos ofreciendo enormes ventajas para que puedan utilizar nuestros datos. Que son noticias buenas y malas a la vez. Malas para la privacidad, buena en el sentido de que si más datos del sur global se capturan, eventualmente los sesgos que existen en representación de las comunidades y distintas comunidades socioculturales a nivel del sur global van a estar mejor representados en esa inteligencia artificial. Así que hay como dos efectos, uno positivo y uno negativo a la vez. Oye, Marcelo, yo quería hacer una pregunta desde la ignorancia, ¿ya? Porque yo creo que uno tiene que aclarar cuando con personas como ustedes que saben tanto de inteligencia artificial, hablamos de la influencia de las redes sociales en la política. Las redes sociales también influyen en las decisiones de compra, hablando en un mundo más de los negocios, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tan representativo son las redes sociales de lo que la gente está pensando, comprando y decidiendo por qué votar? Porque hay mucha gente que no tanto a las redes sociales o pone algunas cosas en redes sociales que son de otra temática, o tiene una red social, o muchas cosas que se conversan, que se deciden y que no necesariamente están en las redes sociales. Entonces tendemos a pensar que ahí está lo que piensa todo el mundo y a lo mejor no tanto. ¿Cuán representativo es realmente de lo que piensa la gente a la hora de votar, a la hora de comprar y a la hora de adquirir un producto? Claro, no tiene una representación uno a uno con la distribución demográfica y la composición de la población. Claro. Pero sí tiene una enorme influencia, porque en realidad los medios de comunicación hoy en día se han transformado básicamente en medios multiplataforma y las redes sociales son el escenario en los cuales es más fácil poder llegar a la gente más joven. En cuanto a la influencia que pueden tener en cosas que están relacionadas o en otros ámbitos, es muy interesante poder analizar que tienen influencia en distintos ámbitos que de pronto son invisibles para nosotros. Cuando nosotros vamos a comprar un producto a través de Internet, claro, muchas veces vamos a revisar las revisiones que hay de otros usuarios. ¿Esas revisiones son verdaderas o son falsas? ¿O hay una mezcla? Entonces hay estudios recientes que muestran de que puedes inflar en el fondo la visibilidad y el prestigio de una marca en base a revisiones falsas generadas con inteligencia artificial generativa. Y es lo mismo al final, como es tan cercano y es tan imperceptible la diferencia que existe entre una revisión sintética y una revisión natural, la gente no se da cuenta que a lo mejor este producto que a mí me están ofreciendo tiene 10.000 reviews, ¿ya? Y de los cuales 8.000 son generados por bots. ¿Cuál es el efecto que tiene eso en la economía? ¿Hay sanciones asociadas realmente al uso de estas malas prácticas para poder aumentar la visibilidad? Bueno, lo mismo que en la política. En el fondo, los spammers, ¿sí? Esto de que te aumenten la visibilidad de una cuenta en una red social en base a que tienes muchos seguidores, nosotros sabemos que eso influye directamente en el algoritmo de recomendación. Tú ya no necesitas seguir a alguien explícitamente, te lo van a recomendar simplemente porque tiene más seguidores. Y eso lo va a colocar en tu lista de mensajes recomendados. Entonces, claramente hay una llave que tú puedes utilizar para aumentar la visibilidad de ciertos mensajes de ciertas cuentas y es en base a la inteligencia artificial generativa. Entonces, la necesidad de poder regular, de poder establecer un marco normativo no restrictivo, porque tampoco hay que frenar la inversión. Es una tremenda herramienta para poder potenciar muchas de las áreas, por ejemplo, las áreas creativas, creación de conocimiento, creación de contenido. Pero se necesita un marco que en el fondo establezca ciertos límites en los cuales se puede operar
para no pasar a llevar ciertas barreras éticas que son evidentes, que entran en cuestión ante el uso de una herramienta que es tan poderosa como la inteligencia artificial generativa. Hay varias cosas que comentar. Primero, que en términos de regulaciones, efectivamente estamos muy en pañales, y no solamente en Chile, en el mundo entero. Es cosa de ver casos concretos como, ¿se acuerdan de lo que pasó con las niñitas del St. George? Ese caso súper polémico. Sí. Ya, echaron a los alumnos del colegio, pero en términos de querella, de hecho, uno de los papás creo que era fiscal, y no hubo ninguna posibilidad de hacer ni demanda, ni querella, ni nada, porque no hay reglas todavía escritas. Claro. Lo conversamos con Aysén, la ministra de Ciencia, cuando estuvo acá, ¿te acuerdas? Sí. Y ella decía, estamos trabajando en un proyecto de ley que queremos postular, pero todavía no hay nada, digamos, concreto, y eso pasa en el mundo entero. Entonces, por eso hablamos lo de la ética antes. La ética va a ser fundamental en los nuevos tiempos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un video generativo todavía es fácil detectar cuando es sintético, como decía Marcelo, pero probablemente en 6 meses más, o puede ser 10, va a ser imposible detectar. Entonces, las flagrancias como una prueba concluyente en un tribunal van a tener que cambiar. La inteligencia artificial debería ser parte como el pacto que tiene que tener el nuevo mundo, creo yo. Debería ser capaz de generar un sello para poder distinguir rápidamente cuando algo es sintético de algo natural, por ejemplo. Sí, ahí también lo que hablábamos un poco antes del impacto que tiene la industria en todo esto, porque al final también la industria que está desarrollando esto tiene que tener lineamientos y tiene que haber un lineamiento entre las políticas del gobierno para las industrias que están desarrollando esta tecnología. Internamente las industrias tienen que tener también sus lineamientos y eso tiene que estar, valga la redundancia, alineado con, por ejemplo, si las instituciones educativas lo van a tener, o sea, cada institución educativa debe tener su propio pack de lineamientos que tiene que estar en concordancia con obviamente las políticas educativas y las políticas de desarrollo que están también en la gobernanza. Entonces, al final es como que una cadena en que todas las políticas de implementación y desarrollo tienen que estar alineadas para poder tener una implementación efectiva y éticamente responsable. Y la tecnología avanza muy rápido. Los marcos normativos se discuten por años y la tecnología avanza en semanas. Meses, semanas. Imagínate que solamente la ley de protección de datos no se actualizaba del 99. Exacto. La que está ahora, la que empezó a correr del 99. ¿Cuántos años han pasado? Imagínate, 25 años. Marcelo Mendoza, investigador principal del CENIA, te queremos agradecer por acompañarnos en este especial de inteligencia artificial en clave Morse. Así que, y Trini también, y un gusto que nos haya acompañado en el segundo bloque. Realmente este es un tema súper interesante que nosotros lo tratamos siempre de tocar en este espacio, ¿no es cierto? Porque implica mucho lo que tiene que ver con el desarrollo también de los negocios, no solamente con las personas, sino con el desarrollo de los negocios, principalmente en la política y también en las empresas. Hay inversión en inteligencia artificial y en diferentes aspectos de todo lo que es diferentes temas de la sociedad. Y Felipe también, un fanático de la inteligencia artificial, así que gracias por acompañarnos, ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.